Gracias, Padre Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El día de hoy vamos a hablar eh, acerca del derecho a los pobres, eh, que sí, va de la mano con todos los mensajes anteriores que hablaban a favor de los trabajadores y de los derechos de los trabajadores y en contra de la opresión hacia los trabajadores, que son temas bíblicos, como dije en el video anterior. No son temas marxistas, izquierdistas, qué sé yo, sino que son ideas que aparecen en la Biblia y que lamentablemente, debido a toda la manipulación, corrupción, engaño, qué sé yo, pareciera ser que son versículos que de alguna u otra forma yo estoy poniendo ahí en la Biblia, pero no, es porque nunca se nos ha predicado esto. Es porque los pastores de alguna u otra forma nunca nos han aclarado esto, los grandes predicadores, entre comillas grandes, los evangelistas nunca nos han aclarado estos versículos, sino que se han preocupado de predicar otras cosas como la esperanza, las promesas, la alabanza, la prosperidad, esperanzas, promesas, prosperidad, alabanza, alabanza, eso. Y pocas veces han indagado en este tipo de cosas que son bíblicas y que tienen una trascendencia en el Evangelio de Jesús que no se ha tomado en cuenta y que debería tomarse en cuenta porque básicamente, hoy día justamente voy a hablar de eso. eh, los mandamientos de Jesús no están, como se dice aquí en Chile, no están pintados, es decir, no están ahí por las puras, no están por estar, no están ahí, perdón, para rellenar una página bíblica, están para cumplirse y no son una opción cumplirlos. No es una opinión. Cuando Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, no fueron palabras bonitas para ponerlas en un bronce. Fueron simplemente, es un mandamiento, y un mandamiento es eso, una orden que hay que cumplir. Y que no se y que hay de aquel, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que busque excusas como el siervo inútil para no cumplir el ordenamiento que Jesús mandó. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué la iglesia ha sacado, ¿cierto? Ha vetado estos versículos bíblicos? Ya lo hemos mencionado en los videos anteriores, porque por una cuestión de engaño, de corrupción, de manipulación escritural, a sabiendas, por supuesto que a sabiendas siempre. Entonces ese es el punto. Entonces, bueno, como a mí me gustan las introducciones, ¿cierto? Me gusta explayarme en las introducciones, me cuesta ser breve, conciso, les pido perdón por ellos. Eh, si a alguien le molesta eso. Hoy día entonces vamos a hablar justamente de este mandamiento, que en el fondo lo que quiere transmitir es un derecho del pobre, que Dios le otorga al pobre. Es el derecho a ser amado, el derecho a ser considerado en la sociedad. ¿Me explico? Y es un deber cumplir, hacer valer ese derecho, es un deber de todos nosotros. Entonces, la primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 18, dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, como lo decíamos en el video anterior, aquí hay varios puntos. Primero, el señalar que Jesús dio su vida por nosotros, no fue o mejor dicho, fue un sacrificio definitivo, sí, pero también fue un ejemplo. Fue un ejemplo a seguir. Y eso es lo que no considera la iglesia. La iglesia solamente mira la mitad del sacrificio de Jesús, que es el sacrificio definitivo, la parte que lo vemos como el sacrificio definitivo, pero no ve el hecho de seguir el ejemplo. Y ese es el punto, eso es lo que hay que restaurar en la iglesia. Ese es el tema.
Eso es lo que hoy día a la iglesia le falta, y digo derechamente le falta. Hoy día vemos, hoy día el caminar de la iglesia en el Evangelio de Jesús es como el caminar de un cojo, de un lisiado. Es decir, a la iglesia le falta una pierna. Y es la pierna de las obras. Le falta eso, sin eso no va a llegar a la salvación. Fíjense los mensajes a la iglesia en el libro de Apocalipsis. En todas Dios habla de obras. Busquen el concepto de obras en el Nuevo Testamento y les va a aparecer, más de un versículo señala que en el juicio seremos juzgados por nuestras obras, lo dice Pablo, lo dice también Jesús. Les invito a que busquen ese tipo de versículos acerca de las obras, de que seremos juzgados por las obras. Por eso Santiago dice, y lo vimos en el capítulo anterior me parece, Santiago dice claramente que la sola fe no salva. Y da un golpe certero contra una de las bases del protestantismo, que nadie se ha atrevido a corregir, perdón, ¿por qué? No tengo idea. ¿Por qué los teólogos no se han atrevido a corregir estas 5 solas, si el libro de Santiago, la carta de Santiago dice claramente que la sola fe no salva? Seguramente más adelante vamos a indagar en ese punto, porque no es contrario a lo que dice Pablo. El problema, y lo digo desde ya, para aclarar esas dudas, y solamente como una pincelada, ¿cierto? Como un comentario, el problema es que no se entendió lo que dijo Pablo. Pablo dijo que la salvación no llegó a nosotros gracias a las obras. Por eso Pablo concluye diciendo que las obras no salvan. Las obras de la ley. Por el cumplimiento de las obras de la ley no llegó la salvación. ¿Me explico? Pero el mismo manda en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6 me parece, el mismo manda a los ricos a ser generosos. El mismo Pablo que un día habló de que no somos salvos por obras, les ordena a los ricos ser dadivosos y generosos para que echen mano de lo porvenir, es decir, para que se tomen de la promesa que viene. ¿Y cuál es la promesa que viene? La salvación. Porque eso dijo Jesús al joven rico, al gobernador también le dijo exactamente lo mismo. Lo entendió así Zaqueo, lo entendió así la iglesia primitiva, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la iglesia actual no tiene ese concepto de obras que están relacionadas con la salvación? Ese es el problema, eso es lo que hay que aclarar, eso es lo que hay que seguir indagando, profundizando, estableciendo como parte de la doctrina de salvación. Insisto, seremos juzgados por nuestras obras, es un versículo que aparece en más de una oportunidad en el Nuevo Testamento. Entonces los puntos centrales de este pasaje bíblico que hemos leído dicen, bueno, primero que el apóstol Juan habla esto explicando en qué consiste el mandamiento amarás a tu prójimo, lo que se traduce en obras. El que tiene bienes en este mundo, es decir, el rico, el que tiene el dinero, ¿cierto? El que tiene el poder, el dinero, el poder de contratar a alguien para que trabaje para él, el poder económico, el que tiene dinero en este mundo, y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, entonces simplemente no mora el amor de Dios en él. Como no mora el amor de Dios en él, entonces Dios simplemente no mora en él, porque Dios es amor. Son las conclusiones de la carta de Juan. Y por eso Juan dice que no debemos amar de palabras, sino con hechos, con acciones, con obras, en hechos y en verdad. ¿Bien? Y Santiago también lo señala así, lo veíamos en un capítulo anterior, dice Santiago capítulo 2 del versículo 6 en adelante, dice: pero vosotros habéis enfrentado al pobre, es decir, aquí el apóstol Santiago está confrontando a la iglesia, los está acusando de que violentaron al pobre. ¿Por qué lo violentaron? ¿Por qué lo discriminaron? Dice: ¿acaso no son los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real, es decir, la ley de Jesús, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esa era la discriminación que estaban haciendo, según las acusaciones que menciona el mensaje en la carta de Santiago. ¿Por qué? Porque le daban el primer asiento, el asiento más importante de las sinagogas o los lugares de congregación, a los ricos. Y al pobre, al que no tenía dinero, lo tiraban para el fondo de la iglesia. Ese es el punto, para el fondo del templo, al lado del baño, no sé. Algo así. Al lado de la puerta, al lado del baño, no sé. Entonces, eso es una violencia, es una afrenta contra el pobre, dice aquí claramente la Escritura, porque es un tipo de discriminación. Acepción de personas es una discriminación.
positiva, pero discriminación y al fin y al cabo. ¿Por qué digo positiva? Que no es lo mismo que excepción de personas. Una acepción de personas significa que, por ejemplo, de un grupo de 100 personas, yo elijo a uno para beneficiarlo, a uno de esos 100 para beneficiarlo. Es una discriminación positiva. Positiva en el mal sentido de la palabra, porque estoy discriminando, insisto, finalmente. Una excepción de personas es, del mismo grupo, por ejemplo, de 100 personas, yo elijo a 99 y dejo a uno de lado. Es una discriminación más negativa. Entonces, acepción de personas es seleccionar personas para beneficiarlas. En este caso estaban seleccionando a los ricos para honrarlos dentro de los templos, cuando eran ellos mismos quienes echaban a los pobres a las cárceles. Lo mismo que está sucediendo hoy día en muchos países de Latinoamérica, como aquí en Chile. Y más adelante concluye el apóstol Santiago diciendo: si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esta es la versión Reina Valera 1960. Y ese es el tema. Este concepto de mantenimiento diario corresponde específicamente al pago, al salario que recibían los trabajadores de acuerdo a la antigua ley mosaica. Ese mantenimiento diario era el sustento, era el pago. Lo que está haciendo aquí Santiago era reclamar por el sueldo de los trabajadores. Lo explicamos en los videos anteriores. Bien, entonces esto es un mandato, habla de ley real. Es un mandato y como tal es una ley y es un derecho. El deber de amar y el derecho a ser amado. Ese es el juego que hace este mandamiento. El deber de todos nosotros de amar y el derecho de ser amados por nosotros mismos. ¿Me explico? A eso se refieren las cartas de Juan y la carta de Santiago. Entonces las ideas que vienen desde la ley mosaica, ¿cierto?, respecto de la opresión contra los pobres, hablan, hay varios mandamientos que transmiten estas ideas de no oprimir a los pobres. Uno es el derecho al rastrojo, otro es el derecho a no ser abusado en el caso de alguna deuda. En el caso que yo pedí un préstamo y después no tengo para pagar, no puede venir a mí el cobrador a quitarme las cosas, ni cobrarme interés, lo que atenta directamente contra la doctrina del capitalismo que muchas iglesias defienden hoy por hoy. También habla del derecho a recibir un salario justo, el derecho a tener un juicio justo y el deber de no oprimir a los extranjeros. Todos estos puntos son parte de la ley mosaica. Es decir, en la ley mosaica vemos una, a ver cómo les dijera, una visión de mundo, por decirlo de alguna forma, una idea de mundo totalmente revolucionaria para la época. Porque son leyes que iban a favor, en muchos de estos casos, no solamente a los trabajadores, sino también a los esclavos y a los extranjeros. Es decir, pone unos límites tremendos en cuanto a lo que hoy día se conoce como derechos humanos. Porque finalmente somos todos humanos, y al hablar del derecho al pobre estamos hablando de un tipo de derecho humano, tal vez no al que se conoce internacionalmente en la actualidad, pero sí es un tipo de derecho que afecta a la humanidad, que afecta a los humanos, basado en lo que Dios ordenó. Y de hecho, justamente en la Biblia Reina Valera aparecen estas leyes como leyes humanitarias. ¿Por qué? ¿Le tienen miedo a la palabra social? A la palabra justicia social, al concepto justicia social, ¿le tienen miedo? ¿Tienen miedo a poner ahí en sus Biblias derechos sociales? ¿Me explico? Ponen leyes humanitarias. ¿Será muy de izquierda si yo hablo de injusticia o justicia social? ¿Me explico? Son conceptos que estaban en la ley. Vamos con el derecho al rastrojo. El derecho al rastrojo dice lo siguiente, Levítico 19:9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Bien? Es decir, Dios mandaba a que cuando se hiciera la siega en el campo, ya, si se les
quedaba alguna fruta, tomate, trigo, qué sé yo, fresa, lo que plantaran, uvas en la viña, etcétera, si se les quedaba por ahí un racimo de uvas, que no se devolvieran a buscarlo porque ese racimo era del pobre y del extranjero. Ese es un derecho que Dios le da a los pobres. Ese es el derecho al rastrojo. ¿Ya? Deuteronomio 24:19 dice lo siguiente: cuando ciegas tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás detrás de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Es decir, el extranjero, el huérfano y la viuda eran sujetos de derecho, sujetos que eran objetos de derecho en la ley mosaica. Entonces, ese es el punto. Y estos mandamientos más adelante se siguen exhortando por palabra de los profetas. ¿Pero por qué hablo de esto? Estos son por decirlo de alguna forma, los principios de todas estas ideas que más tarde los apóstoles hablan. Cuando hablan del amor al prójimo, se refieren a todo este tipo de cosas. De hecho, no sé si es Santiago, la verdad es que no lo sé, pero hay un apóstol, me parece que es Pablo o Santiago, no sé, tengo la duda. Me acordé de esta referencia, no la tengo acá, pero me acordé. Que dice y explica el mandamiento del amor al prójimo, diciendo que si yo no robo, es porque amo al prójimo. Si yo no miro a la mujer de mi hermano, es porque amo a mi prójimo. Entonces todas estas acciones pasan a componer lo que más tarde, más adelante, valga la redundancia, conforman, mejor dicho, la ley real, es decir, la ley del rey, la ley del Mesías, no la ley mosaica, la ley del Mesías, porque él era el rey. Y él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo debo amar yo a mi prójimo? Haciendo todo este tipo de cosas. ¿Me explico? Y de hecho, si te fijas, aquí en ningún momento dice algo, por ejemplo, proclama para que el Señor te bendiga, decreta, establece, etcétera, etcétera. Dice simplemente, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos, ¿qué debes hacer? No recoger lo que se te cayó cuando fuiste a cegar, o lo que dejaste, o lo que olvidaste en el campo. El fruto que olvidaste en el campo, el fruto que olvidaste recogerlo en la primera siega, no lo recogerás. Será porque será para ellos, será el derecho de ellos. Es su derecho divino. Porque Dios había ordenado este mandamiento. ¿Me explico? Tenemos lo siguiente, el derecho al no pago de intereses, algo que por supuesto afecta totalmente con las ideas de capitalismo, neoliberalismo, liberalismo económico, etcétera, 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 y todas aquellas doctrinas económicas que tanto defienden hoy en día los cristianos. Deuteronomio 23:19 dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Bien, es decir, está prohibido el interés por Dios. No está avalado el interés. O sea, con Dios no corre esta doctrina del dinero por el dinero. ¿Me explico? El aumento de capital, el aumento de dinero por medio de la exigencia de intereses, eso no corre con Dios. No es bíblico. No son ideas marxistas ni socialistas las que estoy predicando. Son los mandamientos. Ahí están. ¿Me explico? Deuteronomio 24:6 dice, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Fíjate, es decir, la piedra de molino, la piedra de los molinos, no era un objeto para que alguien pudiera tomarlo en prenda. ¿Qué era una prenda? Era una garantía. Si tú no me pagas lo que me debes, yo me llevo tu carro. ¿Me explico? Y lo voy a retener hasta que me pagues. Eso es una prenda. Entonces, como prenda estaba prohibido llevarse la piedra de molino con la que se molía el trigo. Porque era tan esencial que incluso era comparado con la vida del hombre. Porque si no, ¿cómo iba a moler trigo? Si no molía trigo, ¿cómo hacía pan? Si no hacía pan, ¿cómo comía? Y si no comía, ¿cómo vivía?
explico, no? Esa era la lógica. Deuteronomio 24:10 dice lo siguiente: cuando entregares a tu prójimo cosa alguna cosa prestada, no entrarás a su casa para tomarle prenda, te quedarás afuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir con su ropa, y Dios te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Es decir, justicia, si nos damos cuenta, y lo he dicho en más de una oportunidad, en más de algún video, el término justicia aquí se ocupa para un tema de equilibrar la balanza en cuanto a lo social, no para un tema de hacer juicio contra el prójimo. Esa justicia se traduce en la palabra bíblica tzedek o tzedeká, ya que lo hemos visto en otros videos, y que hablan de eso, de una equidad, no de un acto de enjuiciamiento. ¿Me explico? Entonces, fíjate las restricciones que pone Dios al cobrador. Tienes prohibido entrar a la casa, ¿cierto?, del que te debe, del deudor, para tomarle alguna prenda. Puede ser una ropa, una frazada, algo con que se abrigara, ¿cierto? Y si el hombre fuera pobre, estaba obligado a devolverle esa ropa en la noche para que pudiera abrigarse. Así, esas son las restricciones. Por eso es inaudito pensar que Dios apoya una doctrina económica que le da libertad total al dinero. ¿Me explico? Porque aquí Dios está poniendo límites. Otro límite que el Señor pone, y ya lo hemos visto en videos anteriores, no me voy a explayar más en esto, es el derecho al salario justo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Ya? Deuteronomio 24:14 dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En el día le pagarás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, porque es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti Jehová, y sea en ti pecado. Este es el pecado, como ya lo hemos dicho en videos anteriores, este es el pecado que acusa el apóstol Santiago en el capítulo 5 de su carta, que el clamor de los pobres, de los jornaleros, ha llegado a los oídos de Jehová Dios, y emite juicio contra los ricos, algo que no se atreven a hacer hoy día los pastores lisonjeros y lamebotas que predican, ¿cierto? Sobre todo los más famosos que oran por los opresores de los pobres, como son Donald Trump, Jair Bolsonaro, Macri en algún momento, ¿cierto?, de Argentina, Piñera aquí en Chile. Aquí no, el apóstol Santiago los acusa derechamente de ser opresores de los pobres, y que el clamor de los pobres ha llegado a Dios porque no les pagaron el salario, y se entiende el salario justo. ¿Para qué? Para que sustente con él su vida, ¿ya? Porque si el salario también era injusto y no le alcanzaba para el sustento, entonces también era un reclamo, también era una queja aceptable a los oídos de Dios. Así de simple. El derecho a un juicio justo. Aquí sí hablamos de juicio, ¿ya? Aquí la justicia, el término que se utiliza para justicia es en cuanto a juicio, no en cuanto a equidad. Levíticos 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Deuteronomio 24:17 dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. ¿Me explico? O sea, son leyes totalmente que apelan a la conciencia de la gente, al criterio de las personas. Si ves que hay una viuda, que por lo general las viudas, ¿cierto?, las ancianas ocupan más de un abrigo, sobre todo en invierno, oye, no tomes la ropa de la viuda como prenda. Eso es una maldad, es un descriterio, es una inconsciencia. ¿Me explico? Y nótese que el versículo de Deuteronomio sí habla de el derecho del extranjero. Es decir, hay derechos. En la Biblia existen el derecho de los pobres. Por eso les decía, no son ideas marxistas, ni leninistas, ni comunistas. Es parte de lo que Dios estableció, qué sé yo, ¿cuánto? ¿2000 años? ¿1500 años antes de Jesús? ¿Me explico?
que eran totalmente benignas al contexto de la época, al contexto social de la época. Entonces eran verdaderamente ideas totalmente progresistas, leyes totalmente progresistas para su época. Y aquí, como les decía, se utiliza entonces la idea de injusticia en juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. ¿Ya? Es decir, en el juicio no se favorecía ni al pobre ni al rico, así de simple. Entonces ahí es donde me hace eco las palabras de los profetas. ¿Por qué los profetas nunca hablan de hacer justicia ni al pobre ni al rico, ¿cierto? Ni a favor del pobre ni a favor del rico, sino que solamente los profetas hablan de hacer justicia en favor del pobre? Porque con el tiempo fueron los ricos los que oprimieron a los pobres y los pobres quedaron sin defensa alguna. En ese tiempo no había sindicato, no habían orfanatos, no habían casas de acogida para los ancianos, ni tampoco los ancianos recibían una pensión en su jubilación, en su vejez de parte del Estado. ¿Me explico? No existían esas cosas. Entonces simplemente la figura del huérfano, la figura de la viuda eran figuras de gente pobre y probablemente del extranjero que llegaba a trabajar, ¿cierto? En este caso a la nación de Israel, también era la figura de una persona que llegaba como todo extranjero, ¿cierto? Con expectativas de una mejor vida, de un mejor pasar a ese país. Entonces, estos son derechos que aparecen en la ley mosaica. Entonces, alguien que se diga cristiano y que diga defender la ley de Dios y oprime al extranjero, si es presidente, si es primer ministro, da lo mismo, es alguien inconsecuente, que no tiene el amor de Dios en él, como lo decía el apóstol Juan. Alguien que oprime a sus trabajadores no tiene el amor de Dios en él, y esto es parte del Evangelio, porque todas estas cosas que aparecen aquí en la ley finalmente repercuten en el Evangelio y se hacen mandamiento en las cartas de los apóstoles. Por lo tanto, no podemos desconocer estas cosas. No podemos hacerle la vista gorda a estas cosas. Y por supuesto tenemos el derecho a no oprimir al extranjero. Levítico 19:33 dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, ¿cierto? Como un latino, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos, no le oprimiréis, ¿ya? Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Fíjate que ocupa las mismas palabras del mandamiento que más tarde Jesús declara, proclama. Me explico, y las mismas palabras de las cartas, de este mandamiento que explican los apóstoles Juan y Santiago. Lo amarás como a ti mismo. Por lo tanto, insisto, un presidente, un mandatario que oprime al extranjero no está cumpliendo el mandamiento de Jesucristo. No hay salvación para él. Punto. El mandamiento se cumple porque es un mandato. Es lo que Dios te ordena. No es una opción no hacerlo. ¿Me explico? Porque el no hacerlo implica una rebeldía. Una rebeldía. Y ese tipo de rebeldía finalmente les va a costar la salvación. Así de simple. Entonces, ¿por qué? Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Como muchos de los blancos, por decirlo de alguna forma, que hoy día se ensañan discriminando a los extranjeros en Estados Unidos, sus antepasados fueron extranjeros en Estados Unidos. De hecho, la raza blanca justamente se da porque llegan los ingleses a Estados Unidos. No son originarios de Estados Unidos. Entonces fueron extranjeros. Sus antepasados fueron extranjeros. Y la misma lógica le aplica a Dios a Israel. Oye, ustedes fueron extranjeros en Egipto, entonces no van a oprimir al extranjero. No he escuchado a ningún pastor yo en este tiempo diciéndole: oye, tus antepasados, Donald Trump, fueron extranjeros en Estados Unidos, no oprimas a los extranjeros. ¿Me explico? Deuteronomio 24:21 confirma entonces esta idea diciendo: cuando vendimes tu viña, no rebuscarás detrás de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Ese versículo me parece que ya lo habíamos visto. Entonces, ese es el tema. En los días de los profetas, entonces, como lo señalé en algún momento, en algún video, estaba totalmente quebrantada e inválida la ley. Porque recordemos que la ley mosaica
estaba condicionada a la fidelidad de Israel, no a la fidelidad de Dios, porque Dios no peca. No necesita, como no peca, tampoco necesita una ley sobre él, porque no peca. Entonces, para asegurarse de que el pueblo de Israel no cayera en pecado, Dios hace la ley y la condiciona la vigencia de esta ley a la fidelidad de Israel. E Israel fue infiel desde los días de los jueces en adelante. Por lo tanto, en los días de los profetas vemos todo el desarrollo de este incumplimiento de la ley. Y ese es el reclamo que hacen los profetas, tanto los profetas pre-exilio, por decirlo de alguna forma, y los profetas que predicaron en Israel después de la llegada de Israel desde Babilonia, post-cautiverio. Pre-cautiverio y post-cautiverio, por decirlo de alguna forma. Jeremías capítulo 7 del versículo 5 al 7 dice lo siguiente: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduvereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, y en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Por eso yo siempre por eso me refería en un principio a que hoy día la iglesia parece un hombre cojo, un hombre que camina con una sola pierna, porque muchos ponen el acento y su atención en esta parte: ni derramaréis sangre inocente en este lugar. Y de ahí se toman, ¿cierto?, para hablar del aborto, etcétera, etcétera, que finalmente sí, es el asesinato de inocentes. Y también miran esta otra parte que dice que no anduvierais en poses de dioses ajenos. Entonces nos han predicado que el pecado de Israel consistía en esas dos cosas: en la idolatría y en el derramamiento de sangre inocente. Lo cual es correcto, no digo que no sea así, pero le falta la otra parte: no oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda. Entonces, por eso hoy día vemos una iglesia totalmente hipócrita. Sobre todo o mejor dicho, solo aquellas que apoyan a los partidos políticos de derecha y partidos políticos republicanos, porque rasgan vestiduras con la idea del derramamiento de sangre inocente y de la idolatría y de la fornicación y de la homosexualidad, etcétera, 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 pero no tienen ningún problema en apoyar el racismo que se vive en Estados Unidos contra los extranjeros, no tan solo contra la gente de color de aquel país, sino también contra los latinos, contra las comunidades de latinos, contra las comunidades de chinos, qué sé yo, de asiáticos, etcétera, etcétera. Entonces están haciendo la mitad del trabajo. O mejor dicho, ni siquiera eso. Como se dice aquí en Chile, están borrando con el codo lo que están escribiendo, lo que escriben con la mano. ¿Me explico? Están con una mano construyendo y con la otra mano destruyendo lo poco que construyen. Entonces tienen que cumplir el mandamiento en su totalidad. Si rasgan vestiduras en contra de la sangre inocente, también tienen que rasgar vestiduras en contra del racismo y no salir a protestar con una Biblia bajo una mano y con la metralleta bajo la otra mano. No entiendo eso, de veras no entiendo cómo existen cristianos que salen a protestar con una metralleta, con un arma en una mano y con la Biblia en la otra, viejo. A favor del racismo, a favor de la opresión contra los extranjeros. No lo entiendo. ¿Qué clase de cristianos son? De veras no lo entiendo, de veras no lo entiendo. Es totalmente antibíblico. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, bueno, tenemos esta misma idea respaldada por un profeta post-cautiverio. Zacarías capítulo 7 del versículo 9 al 10 dice lo siguiente: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ese es el tema. Misericordia y piedad son palabras que pareciera que a la iglesia actual le causan picazón,
le causan alergia. No sé, no lo sé, no lo entiendo. Esa es la parte que le falta al evangelio de este tiempo, que solamente se limita a hablar de dinero, de promesas, y no de exigencias ni demandas, que se ha prostituido con los partidos de derecha y que tratan de marxistas, de comunistas, a aquellos que les dicen, oye, ¿sabes qué? La Biblia también habla de misericordia y de piedad, cada cual con su hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en la palabra de los profetas como en la palabra de los apóstoles. Es decir, es una idea transversal. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no se nos predica esto? ¿Quién sacó estos versículos? ¿Quién dejó de predicar esto? Ese es el tema. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Primera de Juan 3:17 entonces es el mandamiento del nuevo pacto. Ya lo leímos, porque el que tiene bienes en este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad, tal como lo decía el profeta Zacarías. Y lo mismo dice el apóstol Santiago. Por lo tanto, son mandamientos del nuevo pacto. El nuevo pacto en ningún momento dice que no hay que hacer ningún mandamiento y que solamente hay que creer. No, lo dije en algún momento. La fe, la confesión de fe, es solamente pararse en la puerta. Jesucristo dijo, sí, yo soy la puerta, qué sé yo, el que por mí entrare. Sí, por supuesto. Pero Jesucristo también dijo, yo soy el camino. Y hoy día la iglesia solamente se para en la puerta de la confesión, dando el primer paso de confesión de fe, y ahí se queda pretendiendo alcanzar la salvación y no caminando por el camino que hay detrás de esa puerta, hasta llegar, hasta alcanzar la meta. Muchos hablan diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Mentira. Lo único que hiciste fue la confesión de fe e ir todos los domingos a la iglesia. Punto. En ningún momento, ¿cierto?, pasó por la mente la idea de hacer obras al prójimo. Y que las obras finalmente, como dice Santiago, son para reafirmar la fe. Fe más obras. No es fe sin obras. ¿Me explico? La salvación no llegó gracias a las obras de los judíos, porque fueron incapaces de cumplir las obras de la ley. Como fueron incapaces, entonces, la salvación que llegó por medio de Jesucristo no fue gracias a su mérito. A eso se refiere Pablo. Por eso Pablo dice que no somos salvos por las obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la ley. Específicamente, las obras que no cumplieron los judíos. Es decir, la salvación, el regalo de la salvación, no llegó gracias al mérito de algún judío. Me explico, a eso se refiere Pablo. En ningún momento Pablo prohíbe las obras. Y eso es lo que no han entendido, lo que no entendieron los reformadores y los teólogos que vinieron después. Ninguno corrige, ¿cierto?, las 5 solas, cuando Santiago dice claramente que la sola fe no salva. Santiago 2:24. Entonces, ese es el tema. Reflexiones finales, entonces. Vemos entonces cómo todos estos mandamientos están dentro de un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo. Pues, si amas a tu prójimo, le pagarás su salario cuando corresponde. Si amas a tu prójimo, no le cobrarás cuando no te pueda pagar. Esas son palabras, son mensajes para los que tienen el poder económico hoy en día. Si amas a tu prójimo, le ayudarás en caso de necesidad. Y si amas a tu prójimo, y si tu hermano cometió un delito, deberás perdonarlo. Pero lamentablemente hoy día solamente los pastores perdonan a los presidentes, a los empresarios, a los militares que matan personas, pero no son capaces de perdonar al pobre. Y ese es el problema. Por eso yo siempre hablo de una hipocresía de la iglesia actual. Esa es la hipocresía de la iglesia actual. Porque claro, cuando el aborto lo comete una niñita de una población marginal, es tremendo pecado. Pero cuando lo hace la hija de Donald Trump, por ejemplo, no estoy diciendo que así sea, no sé si tiene hijo o hija, no sé. O cuando lo hace la hija de un empresario con dinero, ahí se le perdona. Ahí sí la iglesia habla de perdonar. Bueno, ¿y por qué no habló de perdonar cuando vemos a un pobre saqueando un supermercado, por ejemplo? Eso es condenado por la iglesia. Pero cuando un político, auspiciado por los empresarios, fabrica una ley para saquear a los pobres, para saquear el sueldo de los pobres, de los trabajadores de un país, no lo consideran como delito. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Me explico?
Entonces, ¿estaremos agradando a Dios cuando no le pagamos un sueldo que cubra las necesidades de los pobres? ¿Qué pasaría yo como empresario? Me digo cristiano, voy siempre a la iglesia, tengo hermanos de la misma iglesia trabajando para mí y no les pago un sueldo digno que cubra sus necesidades, ¿estaré actuando bien? No. Porque si yo actúo de esa forma, está primando sobre mí otra doctrina, que es la doctrina del capitalismo, del dinero por el dinero, del aumento de mi capital, de mi plata, de mi dinero. No la doctrina de Jesucristo, que vela por la necesidad de los pobres y de los trabajadores. ¿Me explico? Entonces, esa es la confusión que hay hoy en día. ¿Se agradará a nuestro Dios al ver que uno de sus hijos no le ha sido pagado su sueldo? No sé, pónganse en el caso ustedes como padre, y un día llega su hijo, ¿cierto?, con los bolsillos vacíos, literalmente, porque su jefe no les pagó el sueldo. ¿Cómo se sentirían ustedes como padres? Ahora, analicemos aún más la situación, profundicemos aún más la situación. ¿Cómo se sentirían ustedes al ver a ese hijo que no le fue pagado su sueldo y que el jefe de su hijo es otro de sus hijos? ¿Me explico, no? ¿Se sentirían ustedes bien como padres? Entonces aquí yo aplico las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar vuestras dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Y si Dios da buenas dádivas, ¿por qué nosotros damos? Deberíamos, o nos creemos autorizados, mejor dicho, a dar malas dádivas a nuestros hermanos, cuando esa no es la actitud de Dios. Sed misericordiosos como vuestro Padre en el cielo es misericordioso. Ese es un mandamiento de Jesús también. Sed misericordioso. Es decir, es un imperativo, es una ordenanza, es un verbo imperativo. Sed misericordiosos, es una orden, no es una alternativa. ¿Por qué no se predica entonces? ¿Se agradará a Dios del abuso de los jueces que dictan sentencia contra los más pobres, aun cuando estos tienen la razón? Hoy día aquí en Chile se dan casos tremendos de violación a los derechos humanos contra los pobres y contra los indígenas de este país, que son el pueblo mapuche. Y no veo a ningún juez cristiano poniendo el punto a la I, actuando correctamente. Por el contrario, muchos de los jueces que se dicen cristianos dictan sentencias contra estos mapuches. ¿Por qué? Porque quieren quitarle las tierras de ellos, las tierras que les pertenecen a ellos. Un día también voy a hablar específicamente de ese pecado, que también es un pecado. Entonces, ¿se agradará a Dios al hacer cobros? A ver, me parece que aquí no puse completa la idea. No puse completa la idea, perdón por ello. ¿Se agradará Dios entonces al hacer cobros cuando la persona que le estoy cobrando, completo la pregunta, ¿cierto?, cuando la persona que le estoy cobrando no tiene para pagarme? Por supuesto que no. Porque a lo mejor me debe plata a mi hermano, por supuesto, pero yo no lo puedo dejar sin comer, pero yo no lo puedo dejar sin vestir, pero yo no puedo alimentar mis ingresos a costa de su deuda. Por eso están prohibidos los intereses. Por eso la doctrina del capitalismo y el liberalismo económico no tienen cabida dentro de la palabra de Dios. No las tienen. Otro día vamos a hablar acerca de este tipo de doctrina económica más específica. Entonces, esos son los puntos para que reflexionemos en esta semana. Bien. Entonces, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones.